Bueno, muy buenas noches a todos. Disculpen por estos temas tecnológicos. Bueno, la idea es compartirles con ustedes lo que hacemos en la cotidianidad con este tipo de pacientes. De antemano, pues muchas gracias. Siempre agradecido de volver a casa. El Instituto Nacional Materno Perinatal para mí es una segunda casa y contribuyó enormemente a mi formación de lo que soy hoy en día. Entonces declaro que no tengo ningún conflicto de intereses. Entonces, simplemente para recordar que la enfermedad cardíaca en el embarazo complica hasta un 4% de los embarazos, que puede ser la primera causa de muerte materna en los países desarrollados. En nuestros países en América Latina, pues las estadísticas no son confiables, pero digamos que puede estar ubicada entre la segunda o tercera causa de muertes maternas indirectas en algunos de nuestros países. ¿Qué tipo de enfermedad cardíaca tienen las estantes en nuestro medio? Estas son unos datos de nuestra clínica cardioobstétrica que funciona desde el año 2016. Observa en la gráfica de barras cómo hemos incrementado el número de pacientes atendidas. Hasta el primer trimestre de este año llevábamos 800 pacientes con enfermedad cardíaca atendidas en nuestro centro. Simplemente para llamarle la atención que la principal causa de ingreso a la clínica cardioobstétrica nuestra son las enfermedades congénitas y muy seguido están las enfermedades que tienen que ver con alteración del ritmo cardíaco. Un 31% de nuestras pacientes tienen enfermedad cardíaca pues por trastorno del ritmo. Esta es una comparación que hacemos nosotros como centro especializado en enfermedad cardíaca y embarazo. Estas son distintas series que hay a nivel mundial, la serie del CARPREC 1, la serie del Sahara, CARPREC 2, ROPAC, y este es nuestro centro y acá están los desenlaces cardiovasculares o eventos adversos que se presentan en estas pacientes. Nuestro centro pues tiene unas estadísticas muy similares a otros centros a nivel mundial. Lo mismo los centros obstétricos y sí tenemos un poco más de eventos neonatales, pero obviamente todo lo que son las complicaciones neonatales son muy prevalentes pues en América Latina y a veces escapan pues a los sitios de atención, sino que tiene que ver mucho con determinantes sociales. Una paciente con enfermedad cardíaca pues puede consultar por cualquiera de estos síntomas, porque alguien le escucha un soplo, o la paciente consulta un servicio de urgencias porque se siente con disnea, porque tenga palpitaciones o se queje de dolor torácico, pacientes que consultan por síncope, y no es infrecuente en nuestra clínica cardiocéntrica un porcentaje no expresable de pacientes que tienen cirugías cardíacas o procedimientos cardiovasculares. Un 12% de las pacientes con arritmias de nuestra clínica son portadoras de dispositivos cardíacos y es en realidad una incidencia muy alta cuando nos comparamos con otras series. ¿Qué es importante? Y quiero dejar el primer mensaje de esta conferencia. Toda paciente que consulte por palpitaciones, por más estable que la veamos, siempre es mandatorio tomar un electrocardiograma. No nos da tiempo para profundizar en la medición del BNP, pero digamos que es un segundo paraclínico que debemos tener en nuestro armamentario diagnóstico, sobre todo para diferenciar cuando una disnea es de origen cardíaco o cuando es de origen gestacional. Pero el primer mensaje, paciente con palpitaciones, tomemos un electro de 12 derivaciones. Entonces, para ambientar el resto de la conferencia, vamos a tener en cuenta este escenario clínico de una paciente que atendimos nosotros en nuestro centro. Y es una paciente de 29 años que tenía antecedentes de 5 partos, tenía actualmente un embarazo de 26 semanas, no tenía ningún antecedente relevante, fue remitida desde un hospital local de baja complejidad y fue remitida porque llevaba 12 horas de palpitaciones
acompañado de dolor en región precordial irradiado. Tuvieron necesidad de utilizar oxígeno para que la paciente saturara adecuadamente. La paciente ya la revisión por sistema relataba que llevaba 7 meses con palpitaciones que duraban entre 10 o 15 minutos y se autolimitaban. Cuando la paciente ingresó a nuestro centro, estos eran sus signos vitales. Tenía una presión arterial de 80/40, una frecuencia cardíaca de 180 latidos por minuto, una taquipnea leve, saturaba una saturación aceptable, la fetocardia bien y no tenía ninguna otra alteración al examen físico. Este fue el electrocardiograma que se le tomó al ingreso de esta paciente, para que ustedes pues se llenen una idea. Lo llamativo pues de este electrocardiograma es que es una taquicardia de complejos estrechos, más o menos de 100, una frecuencia cardíaca de 180, pues sin profundizar mucho pues en el electrocardiograma, es quizás lo más llamativo. Entonces, para que ustedes se respondan ahí brevemente, con respecto al tratamiento inicial para esta paciente en el servicio de urgencias, ¿cuál sería el enunciado verdadero? Si se debe realizar un masaje carotidio, si se debe suministrar una dosis de metoprolol intravenoso, si se requiere cesárea emergente o si se debe iniciar maniobra de Revert modificada. En 3 segundos contéstense ustedes mismos, les voy a dar la respuesta y esta es la respuesta correcta. Se debe iniciar la maniobra de Revert modificada. Por áreas del tiempo no les puedo mostrar pues el video. Este es el enlace. Este video y esta publicación sale publicada, disculpen la redundancia, en el año 2019. La idea es que queden proscritas pues, las maniobras vagales tradicionales de hacer masaje carotidio bilateral, que utilizar hielo, que utilizar agua pues, en los oídos, apretar los conductos, los ojos de manera externa, hacer maniobras de valsalva pues, tradicionales. Y este estudio consiste en lo siguiente. Le decimos a la paciente en una posición de decúbito y con una jeringa de 20 mililitros por su extremo, por donde encaja la aguja, la paciente debe soplar para que desplace el émbolo con una jeringa de 20 mililitros. Esa presión y esa valsalva por 15 segundos equivale a que estuviera generando una presión de 40 milímetros de mercurio. Una vez la paciente durante 15 segundos está soplando la jeringa, acostamos a la paciente, le elevamos las piernas, esperamos unos segundos y volvemos a mirar el trazado pues, electrocardiográfico. Esos son los resultados de este estudio. Hubo una mejoría del 43% en esas pacientes que presentaron taquicardia supraventricular y encontraron un NNT de 3, o sea, se necesitan por lo menos 3 pacientes para que una salga, o sea, que es un NNT muy, muy bajito y debería ser la primera maniobra, pues, no médica para utilizar en estas pacientes con taquicardia supraventricular. Sin embargo, a esta paciente se le hizo la maniobra de Revert modificada en el servicio de urgencias, no retornó al ritmo sinusal y persistió la taquicardia. Entonces, ¿esto por qué es relevante? Porque las arritmias supraventriculares son las más comunes en el embarazo y aparecen alrededor de entre el 1.3 y 2% de las embarazadas sin enfermedad cardíaca estructural. De ese 2%, un 34% tendrán el primer episodio de arritmia durante el embarazo. Y ese es el segundo mensaje que quiero que les quede. De pronto estamos acostumbrados a creer que una taquicardia supraventricular con las medidas convencionales es benigna, pero un 20% de estas gestaciones pueden terminar con eventos fetales adversos y los vamos a ver a continuación. Mecanismos de arritmogénesis, ¿por qué son más frecuentes las arritmias en el embarazo? Pues las pacientes embarazadas tienen 5 veces más riesgo de una taquicardia supraventricular
que cuando se compara con una mujer no embarazada. Y son los cambios hemodinámicos, los hormonales y los autonómicos los que están entrelazados y juegan conjuntamente para que se presente esto. Pero a nivel de cambios hemodinámicos, el incremento en el volumen sanguíneo intravascular y la frecuencia cardíaca al final del tercer trimestre, pues hace que esos miocitos sufran un estiramiento considerable. Además, los estrógenos aumentan el número de receptores alfa-adrenérgicos miocárdicos. Entonces, al producirse un estiramiento de los miocitos auriculares y ventriculares, pues son frecuentes las despolarizaciones tempranas. Hay algunas fibras que experimentan conducción lenta y al estirarse estos miocitos hacen que vías accesorias de reentrada pues se estimulen con mayor facilidad y se perpetúe de una manera mayor estos eventos arrítmicos. Y además de eso, el estiramiento pues produce una dispersión espacial de los canales iónicos que intervienen pues en el potencial de despolarización de las fibras miocárdicas. La siguiente pregunta es con respecto a la siguiente fase de tratamiento, pues en vista que no sirvió la maniobra REVERT modificada, ¿cuál es el enunciado verdadero? ¿Será que esta paciente ahora sí necesita cesárea emergente? Si se deben suministrar dosis de metoprolol intravenoso, si requiere adenosina o si se debe cardiovertir. Recordemos pues que esta paciente era previamente sana. En aras del tiempo, pues la respuesta correcta es esta, requiere adenosina. Entonces, ya en este momento hay que tener unas consideraciones especiales. Y la primera consideración es tener en mente la seguridad de los medicamentos que utilizamos para el manejo de las arritmias, la seguridad de la cardioversión y tener en cuenta otras consideraciones perinatales. Acerca pues de la seguridad de los medicamentos antiarrítmicos en el embarazo, la adenosina, que es de los más utilizados, tiene un riesgo muy bajo pues, durante la gestación. Otros medicamentos como el metoprolol y el propranolol también son muy seguros, pero en nuestro centro en los últimos 2 años para el tratamiento de mantenimiento, para la prevención de la recurrencia, utilizamos bisoprolol porque el bisoprolol definitivamente se asocia con menos posibilidad de producir una restricción del crecimiento intrauterino. La digoxina también es un medicamento muy seguro y la miodarona, pues sí deberíamos procurar no utilizarla porque sí tiene muchos riesgos para el bebé. Sin embargo, si es mandatorio utilizarlo porque es lo que tenemos y no tenemos otra opción, la precaución que debemos tener es cuando nazca el bebé avisarle al neonatólogo que la mamá estuvo expuesta a amiodarona pues para el manejo de estas arritmias porque sí se asocia pues a problemas de la tiroides neonatal. Esta paciente pues recibió la terapia estándar con adenosina en dosis crecientes. Primero recibió un bolo de 6 miligramos de adenosina, no revirtió, luego 12 miligramos y finalmente otros 12 miligramos y la paciente no retornó al ritmo sinusal. Entonces, esto lo coloca acá porque en términos generales, el tratamiento de las arritmias durante la gestación no difiere mucho del tratamiento en la población no gestante. Sin embargo, el hecho que esté gestando, que tenga un bebé adentro, pues sí hace que haya unas particularidades que tengamos que tener en cuenta. Entonces, en un manejo agudo, la primera pregunta que nos hacemos es si hay descompensación hemodinámica. Si la respuesta es no, ya vimos maniobras vagales, el rever modificado o utilizar la adenosina. Si hay inestabilidad, pues utilizaremos la cardioversión eléctrica. Ya para el manejo crónico, no me detendré mucho en esto, porque definitivamente ya para el manejo avanzado necesitamos pues el concurso de un cardiólogo o un electrofisiólogo.
Hablando algo de la cardioversión eléctrica, de la seguridad de la cardioversión, pues definitivamente es segura durante todas las etapas del embarazo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que después del tercer trimestre puede desencadenar la cardioversión, trabajo de parto prematuro y debemos estar preparados para ello. Es la terapia de elección cuando hay inestabilidad hemodinámica y hay alguna alternativa electiva cuando hay arritmias que no responden al tratamiento médico estándar. Hay que tener en cuenta que la cardioversión no altera el flujo sanguíneo del bebé, pero una pequeña cantidad de electricidad puede alcanzar al bebé y desencadenar arritmias fetales de manera transitoria. Hay unos reportes de casos en que se ha tenido que realizar cesáreas de emergencia por persistencia pues, de arritmia fetal. Es fundamental que después de hacer una cardioversión en una paciente en la que hay límite de viabilidad fetal, siempre hacer monitorización fetal, idealmente antes y obligatoriamente después del episodio de cardioversión. Entonces, con esta paciente se utilizó inicialmente 50 joules, posteriormente 100 joules, posteriormente 200 joules, no revirtió y se decidió utilizar 15 miligramos de metoprolol intravenoso. Entonces, ¿qué consideraciones perinatales debemos tener con este caso? Y se los decía ahora, las pacientes gestantes que cursan con taquicardia supraventricular tienen un peor pronóstico obstétrico y fetal, más posibilidades de que el parto sea por cesárea, de mayor bajo peso al nacer, parto prematuro, sufrimiento fetal o estado fetal no tranquilizador y anomalías fetales. Y esto es muy importante. Como vimos, un gran porcentaje de pacientes con problemas congénitos cardíacos, pues debutarán por primera vez con episodios de arritmia. Cuando eso es así, cuando la arritmia se instaura en una paciente con un corazón enfermo, pues esos desenlaces obstétricos y perinatales aumentan de una manera más considerable. Entonces, ¿qué consideraciones perinatales hay que hacer? Es fundamental clasificar el riesgo materno, ya lo vamos a ver a continuación. Fundamental el manejo multidisciplinario. Considerar siempre un esquema de maduración pulmonar fetal en estos casos. La monitoría fetal es mandatoria. Y recordar que cuando hay refractariedad en el manejo, pues se corre el riesgo de hipoperfusión placentaria y siempre, siempre contar con el neonatólogo y avisarlo y mantenerlo al tanto con lo que está pasando. En cuanto a clasificar el riesgo, hay unas escalas disponibles. Nosotros en nuestro centro utilizamos la escala OMS modificada y la escala CARPREC 2. Esto está avalado pues en las clínicas. En la guía europea de enfermedad cardíaca y embarazo pues aparece la manera de utilizarlo. Observen que la mayoría de las arritmias supraventriculares son un riesgo OMS modificado 2. ¿Qué quiere decir eso? Que se asocian hasta con un 10.5% de probabilidad de que esa paciente tenga un desenlace obstétrico o cardíaco adverso, entre ellos la posibilidad de muerte de origen cardíaco. Cuando utilizamos CARPREC 2 en esta paciente, la única puntuación es esta. Es un evento cardíaco o arritmia. Esto ya le da un puntaje de 3 y con un puntaje de 3 el CARPREC 2 nos dice que tiene un 15% de posibilidades de eventos adversos. CARPREC 2 y OMS modificado han sido validados pues, en poblaciones de países desarrollados. Sin embargo, nosotros nos dimos a la tarea de validar esto en nuestra población y encontramos que tanto CARPREC 2 como OMS modificado tienen una buena capacidad para discriminar el riesgo de desenlaces cardíacos primarios en gestantes con cardiopatías y se ajustan muy bien a nuestra población. Y si se ajustan muy bien a nuestra población, pues se ajustan muy bien a la población de América Latina. Y es fundamental, además de esto, clasificar el riesgo de las arritmias en el embarazo. Una clasificación muy sencilla es bajo, medio o riesgo alto. Y esto ya les voy a contar para qué es importante. Riesgo bajo, la mayoría de las taquicardias supraventriculares. Riesgo medio, las inestables.
Y riesgo alto, aquí aparecen las taquicardias ventriculares que se instauran en pacientes con cardiopatías congénitas, pacientes en trabajo de parto con un síndrome cutelargo. Entonces, es muy importante pues esta clasificación. De tal manera que si de acuerdo a la clasificación, si es bajo, medio o alto riesgo, pues acá nos enumeran la cantidad de recursos con los que debemos contar para atender adecuadamente al binomio madre-hijo. Y definitivamente pues se debe contar con un equipo cardioobstétrico que la literatura dice que la conformación mínimo es por un cardiólogo, un obstetra y un anestesiólogo. Uno procura pues que el equipo sea estable, que sea apasionado por el tema y no pues el que esté a disposición, sino que en realidad les guste este tema. Y de acuerdo al caso de la paciente, pues habrá que incorporar a genetista, enfermería y otras especialidades obstétricas o cardíacas, y son fundamentales las enfermeras porque son ellas las que tienen contacto directo con el paciente, la paciente a nivel ambulatorio. Entonces, continuando con esta paciente, con esas cargas, esa cardioversión y esa dosis de metoprolol, la paciente no retornó a ritmo sinusal. En ese primer día se decidió, después de estas dosis de metoprolol, dar una dosis de metoprolol succinato, 100 miligramos cada 12 horas. Obviamente fue internada en una unidad de cuidado intensivo y a las 24 horas se revaló y la paciente persistía pues con su taquicardia. Se decidió una nueva cardioversión con 200 joules, luego con otra. Estos eran los signos vitales 24 horas después, entonces persistía con esta taquicardia supraventricular. Entonces se hizo el diagnóstico de una taquicardia incesante y ya cuando esto pasa, la preocupación es que progrese rápidamente a una taquicardiomiopatía. Y una taquicardiomiopatía quiere decir que ya hay un compromiso importante de la fracción de expulsión cardíaca y se va a comprometer pues toda la perfusión de la paciente, incluyendo la unidad fetoplacentaria. Entonces, con esta paciente se decidió llevar un estudio electrofisiológico, hacer un mapeo y una ablación de vías accesorias si se lograban identificar. Hablando algo pues de la ablación con catéter convencional, pues los reportes en la literatura son pocos, todos son buenos, todos dicen que no hay efectos adversos. Creemos pues que hay un sesgo de publicación, obviamente siempre estamos tentados a no publicar los malos desenlaces, pero digamos que lo que uno encuentra en la literatura es que los tiempos de exposición de fluoroscopio o radiación van de 0 a 36 minutos y por el temor a la radiación que es alta, estos bebés pues quedan expuestos a posibilidades de desarrollar neoplasias hematológicas. Es que hoy en día se consideran técnicas alternativas como los sistemas electroanatómicos en tercera dimensión que tienen cero radiación. Entonces, a nuestra paciente se le hizo un método mixto, una ablación, un estudio electrofisiológico convencional acompañado de un estudio electroanatómico en tercera dimensión. Acá están pues la gráfica de ese mapeo. Se identificó pues una zona que había una vía accesoria que perpetuaba pues esta taquicardia. Entonces, una vez se le hizo el mapeo, la ablación, se identificó pues la vía anómala, se procedió a su ablación, pero previo a la ablación, este fue el electrocardiograma de la paciente, volvió a un ritmo sinusal, pero se identificó un PR corto con una onda delta y un QRS algo ancho, o sea que esta paciente, pues era compatible con un síndrome de Wolff-Parkinson-White. La paciente, recuerden que era semana 26 y con este tratamiento fue definitivo. A la paciente se le siguieron haciendo pues sus controles y regresó a la semana 40, donde tuvo el parto normal, un bebé con peso fetal adecuado, se le hizo el estudio cardiológico al bebé sin alteraciones. En nuestra experiencia, hemos tenido que hacerle estos estudios electrofisiológicos de urgencia
a 5 pacientes, las últimas 4 pacientes con radiación cero, todas con estudio electroanatómico en tercera dimensión. Esa es la importancia pues de un equipo cardioobstétrico entrenado que van ganando curva de aprendizaje y ya la exposición a la radiación de estas maternas pues es nula con muy buenos resultados. Esas son algunas de las publicaciones que hay. Este es el caso nuestro que publicamos con este manejo. Esto es importante decirlo porque afortunadamente pues no todas las pacientes tendrán esta progresión, pero sí tenemos que estar preparados para que esto se dé. Y recientemente una paciente con esta misma historia no le sirvió nada de esto, ni siquiera el estudio electrofisiológico, y requirió ser llevada a cirugía para una resección de la auriculilla y con eso fue suficiente. El mensaje de todo esto es estar preparados y obviamente estas pacientes deben estar pues atendidas en sitios correctos. Algunos mensajes claves de las pacientes con arritmias. Cuando tenemos la oportunidad de estudiarlas, definir siempre la carga rítmica. En términos generales, cuando la carga rítmica es superior al 10%, hay un mayor riesgo de taquicardiomiopatía. Siempre tomar un electrocardiograma, eso no es negociable. Antes de proceder a las maniobras, tomemos un electrocardiograma porque eso nos va a servir de seguimiento. Tener en cuenta la maniobra de reversión modificada, la adenosina y la cardioversión eléctrica es como lo estándar del manejo. Les dejo y les comparto pues este artículo que publicamos hace unos años y es como el coquito, el manejo DUMI pues para los pacientes con arritmia se encuentra pues en español. Cardiomiopatía inducida por arritmias, esto se puede presentar y es uno de los riesgos que siempre tenemos que tener en cuenta con estas pacientes, por lo que es fundamental siempre evaluar la función, la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo. Eso dependerá pues del tipo de arritmia, se asocia mucho con taquicardias atriales focales, de la frecuencia pues que dure instaurada la arritmia en la gestante. Tener presente que cuando una paciente tiene taquicardiomiopatía también puede debutar con palpitaciones, hasta un 50% se quedan de disnea como esta paciente, un 12% consultarán por síncope y un porcentaje no despreciable hasta por muerte súbita. Va a pasar rápidamente esta parte, pero cuando tenemos taquicardiomiopatía es fundamental pues el tratamiento electrofisiológico. Esto es de pasar de una fracción de expulsión del ventrículo izquierdo francamente disminuida a que se recupere y pues sea curativo todo esto. Ya para ir finalizando, este es un estudio que publicamos este año y fue la caracterización de las gestantes con arritmia que atendimos en nuestra clínica entre el año 2016 y 2019. Recuerden que yo les dije ahora que llevábamos 800 pacientes, pero entre el 2016 y el 2019 habíamos atendido 92 pacientes con arritmia. Las principales causas, pues taquicardias supraventriculares, hay 10% de pacientes con bloqueos cardíacos congénitos. También no es nada expresable pues las taquicardias ventriculares, pero obviamente hablar de todas las arritmias, pienso yo que se escapa de los objetivos de esta conferencia. Opté por hablar de las más frecuentes. ¿Qué es importante en una población pues, de América Latina? Estas pacientes con arritmias tuvieron un 18% de estas pacientes eventos cardiovasculares adversos. Afortunadamente pues no hubo ninguna muerte materna, pero sí hubo pacientes como la del caso que hubo que hacerles procedimientos de emergencia. Acá también están las pacientes que desarrollan edema pulmonar y falla cardíaca, 6.5% de eventos adversos obstétricos, siendo el más frecuente los trastornos hipertensivos de la gestación y un 24% de eventos adversos neonatales,
hubo 3 muertes neonatales en esta cohorte. Algunos mitos y verdades de estas pacientes en el periparto es pensar pues que todas requieren cesárea, que todas requieren monitorización invasiva y que todas requerirán terminar prematuramente la gestación. Todo esto son mitos y las verdades es que se debe privilegiar el parto vaginal y solamente dejar la cesárea para indicaciones obstétricas. Aplican los mismos principios del parto respetado, hacer que estas mujeres experimenten una experiencia positiva de su trabajo de parto y máximo hasta la semana 40 de gestación, aunque en los últimos 2 años hemos optado por hospitalizar en semana 39 y hacer inducciones programadas de estas pacientes. Entonces, para finalizar, pues definitivamente no podemos subestimar las patologías cardíacas en la gestante. Siempre será fundamental evaluar el riesgo con la escala OMS modificada y clasificar la arritmia en bajo, medio o alto riesgo. Esto es fundamental. La taquicardia sinusal nunca debe considerarse como un hallazgo normal en la gestante y siempre idealmente es considerar lo más temprano posible remitir a estas pacientes a centros con experiencia. No todas las pacientes son iguales, todas son diferentes, por eso tenemos que individualizar las conductas para que lo tengamos en cuenta. Bueno, esto era lo que tenía para compartirles. Muchas gracias por su atención.